¿Qué tal? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Comenzamos con una nueva edición de Todas las Voces, ya la última de octubre, se nos va terminando el año. Y hoy tenemos de nuevo a Laura Raffo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida, Muy bien. ¿te cuidaron bien el lugar? Me cuidaron precioso el lugar como siempre, me fui por un solo programa. Sí, está muy bien. Fernando, ¿cómo estás? ¿Volviste a los escenarios? Sí. ¿Y cómo estuvo? Muy lindo, muy lindo. Me está doliendo un poco el cuello hoy todavía, pero estuvo muy Estábamos bueno. hablando de que estabas ahí con algunos temas Sí, antes de no, arrancar. no, pero eran temas alérgicos. Sí, no, estamos todos. Por los Hoy- días estos están bravísimos. Con La esa pelusa, pelusa que nos hoy estamos estuvo Tremendo. complicada. Pancho, ¿vos? Bien. Bien, muy ¿Te bien, molesta gracias. la pelusa o no? No. Sí, muchísimo. ¿Sí? Estoy con antialérgicos, pero bien. ¿Eduardo? También. Bien. Con los ojos llenos de lágrimas. Bueno, vamos a comenzar hoy el debate con un tema interesante, por lo menos para mí, y es la libertad de prensa en Uruguay. ¿Por qué? Porque el sábado fue el Día del Periodista. Hace algunos años se extendió a todos los medios, a todos los trabajadores de los medios de comunicación por ley, y también porque la Sociedad Interamericana de la Prensa emitió un informe que nos deja bastante bien parados. Pero queremos hablar sobre cómo está la libertad de prensa, si los medios son plurales, qué pasa también con los medios públicos. Vemos el siguiente informe y comenzamos el debate. Uruguay lidera en niveles de libertad de prensa y expresión en las Américas, según el ranking dado a conocer la semana pasada por la Sociedad Interamericana de la Prensa. Le sigue Chile y Jamaica. En el fondo de la tabla se encuentran Nicaragua, Cuba y Venezuela. El país que más descendió con respecto a 2020 fue Argentina. El indicador de la CIP se basa en las acciones institucionales de los poderes del Estado en materia de libertad de expresión en 22 naciones del hemisferio. El escalafón de este año tomó en cuenta más de 200 informes de expertos de esos países. La elaboración del ranking toma en cuenta una serie de factores que limitan el trabajo de la prensa, como el control de los medios, la violencia hacia los periodistas, el clima político, el acceso a la información por parte de la ciudadanía, entre otros. Entre el país mejor valorado y el peor valorado, es decir, entre Uruguay y Venezuela, existe una brecha de 78,39 puntos. Finalmente, y pese a que Uruguay ocupa el primer puesto de la lista, ninguno de los países alcanza la libertad plena en la dimensión violencia e impunidad contra periodistas y medios, ya que a pesar de los esfuerzos institucionales y la voluntad de mantener un clima de libertad de expresión en las naciones mejores valoradas, como Uruguay y Chile, estas tampoco estuvieron exentas de episodios de agresiones contra comunicadores y medios. Pero ¿cómo nos vemos nosotros mismos? ¿Son plurales los medios de comunicación en Uruguay? ¿Tienen incidencia los medios en la opinión política de la ciudadanía? Bueno, interesante, ¿eh? Está planteado el tema sobre la mesa. Eduardo, ¿vos qué opinás? ¿Los medios en Uruguay son plurales? Bueno, primero opino que en Uruguay hay libertad de prensa. Que hay libertad de prensa desde la recuperación democrática, pese a que transitamos por algunos periodos en los cuales era bastante notorio el ruido respecto a llamadas a los medios, ¿no? Yo creo que evidentemente hay en Uruguay posibilidad de expresarse a través de los medios de comunicación. Otra cosa es la posibilidad de profundizar en la información. Yo creo que ese es un aspecto importante en el que hay que ver, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con un aspecto delicado, que es el tema del multiempleo, ¿no? En el sector. Como pasa en otras áreas, como la salud, por ejemplo, es notorio el multiempleo en el sector de las comunicaciones. Y eso hace que a veces uno perciba que hay como una suerte de escasez de profundización en la información, ¿no? Esto puede estar dado por muchas razones, ¿no? Por algunos intereses, puede ser. También puede ser porque no hay disponibilidad de tiempo o de recursos para profundizar en la información. Entonces, uno ve que a veces en algunos programas se va a la mención de hechos muy puntuales y de repente se elude el tema de fondo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, quizá más que con la libertad de prensa, con la calidad de la información. Y me parece que en ese sentido, esto tiene que ver con las políticas de los medios, ¿no? Obviamente, y los recursos que se asignan a lo que tiene que ver con la información a la población. Por ejemplo, las campañas de bien público, ¿no? Que en su momento estuvieron incluidas en la LUC y que luego, por suerte, se retiraron, la eliminación de las campañas de bien público, es un rol que yo creo que los medios tienen que jugar, partiendo de la base que las ondas son del Estado, ¿no? Y que los medios de comunicación son los concesionarios de esas ondas, por tanto tienen un rol para jugar en materia de acceso a la información de la población.
Laura, ¿vos cómo ves el periodismo en Uruguay? Sobre todo esto de si hay pluralidad, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel informativo sí hay pluralidad. Creo que todas las voces están representadas. Bueno, todas las voces como este programa. Bueno, pero no hay tantos programas periodísticos hoy en día al aire, ¿no? Pero En cuando tú televisión. lees la prensa escrita o cuando escuchás una radio o cuando mirás la televisión, las distintas opiniones de los políticos, de los gremios, de los ciudadanos de a pie están reflejadas en la información. Yo creo que hay a veces un poco de fantasía. Yo también hice comunicación, trabajé en periodismo, trabajé en un diario, en una radio, en un canal. Y hay un poco de fantasía respecto a si los periodistas informan libremente o no. Viste que vos le hacés, por ejemplo, una pregunta incisiva a alguien del Frente Amplio, sos facho. Le haces, el mismo periodista, la misma pregunta incisiva a alguien, no sé, del Partido Colorado, sos un bolche. Entonces, se tiende a estigmatizar al periodista como que en la agenda del periodista estuviera el meter una opinión propia y no el informar. Y yo creo que en términos generales, porque siempre hay excepciones, los periodistas buscan informar y creo que lo hacen bien. Sí coincido con Eduardo en una cosa, que los medios están con menos presupuesto y eso sí me parece problemático. Creo que como la gente ahora mira más y se informa más a través de las redes sociales y ha dejado de comprar los medios tradicionales, los medios están corto de presupuesto. Eso que hace que los periodistas no estén tan bien pagos, hace que no se invierta en periodismo de investigación. Bueno, este canal de hecho es actualmente el único canal de aire que tiene 2 programas periodísticos al aire. En diarios, los diarios que antiguamente tenían periodistas de investigación, que eran formados, que iban a capacitaciones al exterior, ya no los tienen. Porque la gente no está pagando por esos contenidos. Porque el otro día la nota más leída del diario El País era el affair de Guandanara. No era qué pasaba en un tema político o qué pasaba con una empresa pública. Entonces es muy difícil en ese contexto de pérdida de ingresos de los medios tradicionales debido a estas nuevas tendencias, es difícil mantener un periodismo de investigación profundo, serio, informado y profesionalizado. Sí, sin duda que además el periodismo de investigación requiere de 2 o 3 cosas, ¿no? Tiempo, recursos y no genera por ahí recursos económicos, sino que lo que genera es prestigio, pero con eso nadie come. Fernando. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen ellos dos en el sentido de que se está produciendo una progresiva sustitución de los medios, y que no sé si es algo bueno, de los medios más convencionales por el grupo de WhatsApp de mis amigos que me dijeron que no sé qué. Y ese grupo de amigos a su vez levantó la información. Yo una de las cosas que siempre hago cuando alguien encuentra o me dicen, ¿viste que pasó no sé qué cosa y suena totalmente disparatado? Voy corriendo a mirar la fuente. Y la fuente, por lo general, es una fuente tercera, que es un señor que dijo no sé qué, o sea, el dato no tiene la menor confianza. Una de las funciones originales de los medios era precisamente la verificación de fuentes. Una cosa que le enseñan a cualquiera que haga la carrera de comunicación es aquello de las 3 fuentes independientes entre sí, que a veces se genera una confusión de que las fuentes tienen que ser independientes del poder. Las fuentes no. Las fuentes tienen que ser independientes entre sí para que vos puedas establecer al final una especie como de mínimo común denominador que te permita entender. Yo creo que lo que ha habido es esta sustitución. No es claro qué modelo va a tener el periodismo de acá en más, pero el hecho es que cada vez hay más gente informándose en lugares que no tienen información. Y tiene que ver también con algo que salía en un dato de alguna encuesta de educación, que no sé si es un dato muy público o no, pero a mí me lo pasó mi amigo Gonzalo Frasca, que siempre está en esos temas, y es que una parte importante de la gente que egresa al liceo no logra distinguir una opinión de una información o de un dato. Entonces, eso yo creo que entraña un gran problema y que no solo le juega en contra al periodismo, porque lo diluye su rol, le juega en contra a la vida en común. A la democracia incluso. Totalmente, claro. Totalmente. Sí, hay libertad de prensa en Uruguay sin ninguna duda, hay un montón de voces discordantes que todas ellas están en el espacio público, en ese sentido realmente somos una excepción en el continente y es bueno decirlo. Ahora, la clave es que los medios de comunicación en general están todos enfrentando a este nuevo paradigma que es Facebook, Google, que Facebook entras a través de Facebook a la información, pero Facebook entonces es una plataforma que no te genera la información, sino que retransmite. Eso implica algo medio complejo para explicar en pocos minutos, pero es el tema del algoritmo, es decir, que cada uno tiene su propia fotografía de lo que prefiere y por tanto todas las redes generan como una especie de burbuja, de filtro de burbuja que se llama,
Vota. Pariser es el que hay que leer, se llama P-A-R-I-S-E-R, léanlo, es Ahora, fantástico. Para no ir- explicarlo porque es buenísimo. Es que te Sí, muestran bueno, solo lo que a vos te interesa. claro, Claro, exacto, es, te muestra la ahí va, confirmación del sesgo, ¿no? Ahí va, Claro. se confirma el sesgo. Por Exacto. tanto, todo el mundo cree que hay un montón de gente con él pensando lo mismo, pero en realidad es una reafirmación de burbuja. Claro. Claro, hay mucho de eso hoy Hay también, muchísimo ¿no? de eso, entonces, también de esto de que la gente busca confirmar lo que piensa, básicamente, y escuchar al que piensa igual Sí, ahí va, que eso él. por un lado. Por el otro, Twitter a su vez, y bueno, las redes en general han empezado a tener una política que es completamente sesgada en materia de información. Es decir, a ver, hoy en día hay cuentas de los talibanes en Twitter y no está Trump. O sea, Claro, a ver, por qué sé ejemplo. yo, es un problema, Va a ¿no? armar su propia Y plataforma. armó su propia plataforma, por lo Ahora- cual es un cambio de hace unos días y es importante también en materia de medios, ¿no? El informe de la CIP a Uruguay lo deja bastante, bueno, lo deja en la región, es el mejor posicionado. Ahora también es cierto que no plantea de que no es pleno por esto de una creciente como violencia hacia los periodistas y los medios. Y ahí quería plantearles algo y es que el que más cayó es Argentina, ¿no? Y es nuestro vecino y todo lo que pasa en Argentina tarde o temprano llega a Uruguay. Y en Argentina claramente la prensa tiene ahí un rol, incluso hay muchos que creen que es parte de la grieta. ¿Ustedes cómo lo ven, Eduardo? No sé de la Argentina, ¿no? A mí, Laura decía recién el tema de la prensa escrita, ¿no? Que la prensa escrita históricamente marcó la agenda, ¿no? Marca la agenda, ¿no? En general los diarios en la mañana marcan la agenda, ¿no? Y uno ve que hay una pérdida de medios de comunicación muy importantes, situaciones críticas en algunos casos, y eso realmente de alguna manera profundiza aún más esta cuestión de la falta de profundidad en el análisis de los temas, ¿no? Eso me parece que, capaz que reiterar lo que dije recién, pero en Y la hasta de prensa noticias escrita, en la agenda. ¿eh? Y hasta de noticias en la agenda. Exactamente. Entonces, hay esa ausencia uno ve que no se llena, es un vacío que termina llenándose muchas veces con información de baja calidad, Sí. ¿no? Y que esa información es reproducida casi en forma automática, ¿no? Y hemos visto casos, ¿no? De reproducción de fotos de otros países, que luego se explica que son situaciones que pasan aquí, Sí. que le ha pasado a mucha gente. Pero me parece que en ese aspecto hay un rol del Estado a jugar también, no en la elaboración de contenido, antes que me digan nada, no en la elaboración de contenidos, No, ni para cosas eso por está el TV estilo. Ciudad. No, Pero nada de ahora eso. vamos a ir a los medios públicos. ¿Pero en qué? Para eso está Sotelo. ¿Dónde está el Pero rol? lo que quiero decir es que Del Estado. yo creo que debe haber una política pública que fomente, ¿no? El tema. Yo viví la experiencia de la prensa del interior, por ejemplo, ¿no? Bueno, Acá había el un fondo interior de es otro fomento de tema. la prensa del interior que se financiaba originalmente con un porcentaje de los pasajes aéreos, ¿no? Una cosa descabellada, ¿no? Que se había hecho en la década del 60. Tuve oportunidad de intercambiar, estábamos hablando de hace muchos años. Luego eso se cambió y se asignó una partida específica para eso, y los medios del interior tienen un apoyo muy importante. Ahora dependen básicamente de las intendencias departamentales y de la propaganda que las intendencias departamentales pongan respecto a sus actividades. Entonces, esa dependencia inevitablemente hace que sea muy complicado cuestionar a las intendencias departamentales en cada uno de los departamentos del país. Bueno, Claro. esas cosas, si no hay un apoyo del Estado, no en términos de contenido, sino en términos de sostenimiento de lo que son los medios de comunicación, bueno, me parece que eso debilita a los medios y también les quita independencia en la medida que, Pero lo que no entiendo es cómo se podría hacer. ¿Es a través de la publicidad? bueno, ¿Es en a este través caso de- hay un fondo de fomento de la prensa del A través interior. de un Es un tema fondo. que mundialmente no se ha resuelto, ¿no? No. Este tema de los medios escritos que están cayendo en crisis, que han decidido cobrar por los contenidos, Que están en una tienen que buscar- transformación. Están en una transformación que no se ha resuelto a nivel mundial, porque, como decía Fernando, la gente se informa por otras vías. Entonces, yo no sé si ahí O el cree Estado que se tiene que informa. ponerse- Tengo mis dudas. O cree que se informa. Bueno, y también ahí así surgen las fake news, ¿no? Totalmente. Donde, que a veces surgen por desinformación de gente que se cree un bolazo y a veces surgen intencionalmente. Porque también las redes sociales han sido utilizadas para inventar noticias con determinadas intencionalidades. Perdón, Entonces, han jugado un papel fundamental en las campañas Se han políticas hecho y campañas armadas, políticas, ¿no? O sea, claro. claro. Por Sí, supuesto, y hay hoy una en día maquinaria existen- trabajando para eso. Existen ya no solo los bots que se crean en las redes sociales y que son manejados por computadoras, sino que existen los trolls, que es, por ejemplo, un determinado perfil de persona que tiene 20 cuentas de Twitter para hacer campañas y eso se hace. Pero yendo al caso de Argentina, yo creo que no necesariamente todo lo que pasa en Argentina
llega. se refleja acá. Creo que somos mucho más medidos los uruguayos y que a algunas cosas le ponemos paños fríos. Entonces no me parece que eso que está sucediendo con los medios en la Argentina tenga que reflejarse necesariamente. Fernando. Bueno. Estaba mirando uno y diciendo otro nombre. No, algo que se relaciona con algo que decía Eduardo, el tema del rol del Estado. Está el caso reciente de las decisiones que tuvo que tomar el gobierno de Australia respecto, que me parece que es como un poco lo que dice Eduardo, pero a nivel global, ¿no? O sea, ¿qué tuvo que hacer el gobierno australiano? Tuvo que sentarse a negociar con Google y con Facebook que a la hora de repostear noticias pagara a los medios. Entre otras cosas porque el verso que vendió Google de que eso te beneficia al final no ocurrió. El ecosistema de medios australianos seguía en picada porque no estaban cobrando un mango de los contenidos que generaban y que se replicaban en todas partes. Igual la pulseada es tan complicada que ni siquiera el gobierno australiano, que es un gobierno de un país relativamente poderoso, logró el 100%. Es más, el gobierno australiano lo vendió como un éxito, pero en realidad terminó negociando a quién le pagaba Google. Es decir, no todas las noticias que Google Australia utiliza las va a pagar. Google Australia decide pagarle a aquellos, lo cual también terminas concentrando ese beneficio en unos pocos medios y terminas arruinando la diversidad de ese ecosistema de noticias. El tema es que yo creo que esto también se vincula con el tema de redes. ¿Hasta qué punto unos medios, las redes, no medios de prensa, sino las redes, hasta qué punto podemos seguir considerándolos absolutamente privados y que no tienen ninguna responsabilidad social como plataforma? A una compañía eléctrica, en España, por ejemplo, que hay varias eléctricas, tiene una responsabilidad social. No puede hacer lo que se le da la gana, ni fijar los precios como se le da la gana, ni manejarse como se le da la gana. Yo creo que, y esto no quiero que se entienda como onda, debemos controlar Facebook, pero sí tenemos que, si vamos a estar utilizando esas plataformas, y si esas plataformas van a estar usando contenidos de los medios, hay que balancear un poco la ecuación. Sí, lo que pasa es que yo creo que el vínculo estrecho allí es entre todas estas plataformas y el espacio público. El espacio público es el que nos importa, en el sentido que los medios, las opiniones, las informaciones van moldeando, en definitiva, a nosotros nos importa más eso, pero sobre todo a los países, el tema del estado de situación o el estado al que se inclina la opinión pública y por tanto la democracia. En ese sentido, entonces, creo que los medios tradicionales, todos ellos, siguen ocupando un lugar de protagonismo para generar opinión. ¿Qué pasa con los medios públicos? Porque, bueno, todavía se recuerda una frase del presidente Azotelo, ¿no? Tenés que sacar algunos más. Ha estado en la mira también TV Ciudad. Los medios públicos han contratado a empresas para medir el rating. Tienen que medir el rating. ¿Qué opinión tienen, Eduardo? Yo creo que lo principal es que los medios públicos no son del gobierno, ¿no? Los medios ¿Pero públicos, eso está claro en Uruguay? No digo que esté claro, digo que cómo debe ser, ¿no? Los medios públicos no son del gobierno y por tanto deben ser el ejemplo, en mi opinión, de la pluralidad de opiniones, ¿no? Deben marcar la cancha de alguna manera. Bueno, pero ahí arrancás mal, porque por ejemplo, el que dirige el SECAN... ¿Te parece que arranco mal? Sí, porque el que dirige el SECAN, por ejemplo, está justo en un periodo de gobierno, ¿no? Por ejemplo, para evitar que eso suceda, ¿no debería cambiar por ahí al tercer año de gobierno y que no sea justamente el que lo ponga el gobierno de turno? Puede ser. Yo no me parece mal eso, ¿no? Creo que además, bueno, podríamos discutir, me parece que no da hoy, ¿no? Pero discutir la ley de medios, por ejemplo, y ver los contenidos, la ley de medios, en lo que tiene que ver con las campañas de bien público, el rol de los medios de comunicación, el tema del rol social, de lo que mencionaban, ¿no? El rol social de los medios de comunicación. Yo creo que ese es un debate que en Uruguay se debe, ¿no? Y que a veces en algunas cuestiones se confunde el rol de los medios con el rol de lo que es la comunicación, por ejemplo, de la presidencia. Y hablo en general, ¿no? De todos los gobiernos, digamos, ¿no? La comunicación institucional. Claro, la comunicación institucional y la comunicación directa que hacen los actores de gobierno. Entonces, hay yo creo que ahí el rol de los medios es mantener el equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio es clave para que la gente tenga confianza en los medios de comunicación, para que confíe en la opinión y no descarte de entrada, digamos, una opinión porque piensa que el medio está sesgado para determinado lugar, ¿no? Fuiste candidata a la Intendencia de Montevideo. Si hubiese llegado, ¿qué hubieses hecho con TV Ciudad?
Ay, lo hablé bastante con los funcionarios de TV Ciudad y en muchas notas que me preguntaron. A mí me parece que los medios públicos existan está bien. No consumo mucho medio público, voy a ser sincera. Creo que la mayoría de los uruguayos no consume mucho medio público. Me parece que TV Ciudad, a mí cuando me entrevistaban de Informe Capital o cuando charlaba con sus periodistas, me parecía que eran bastante plurales, que eran como periodistas de otros medios. Es verdad que hay programas que han tenido críticas fuertes, en las cuales coincido, como en su momento se criticó a La Letra Chica, que parecía sesgado, incluso una periodista renunció. Después hubo un episodio de la directora de comunicación con un periodista de Canal 12 que lo increpó. Es decir, creo que en el manejo de los medios públicos hay que ser muy cuidadoso y que tienen que reflejar la pluralidad y que no pueden seguir la agenda de quien está en el gobierno. Lo digo tanto para TV Ciudad como para los medios que gestiona el gobierno nacional o el director de SECAN en este caso. Yo he visto que, por ejemplo, en los medios como Canal 5, Radio Uruguay, lo que vi ahora fue como una modernización que me parece que está bien porque está bueno que en los medios públicos haya figuras periodísticas y programas más ayornados y que la gente pueda empezar a consumirlos más. El medio público tiene una cosa que el medio privado no tiene y que es como no depende del rating, puede producir contenidos que sean culturales o que sean educativos y que, aunque sean de bajo rating, puedan resultar útiles para el consumo. Pero la verdad, no soy una gran observadora de los medios. Una frase de cada uno, pero no tenemos más tiempo. No, que yo, para mí, un ejemplo de algo que en su momento estuvo bien y que después se fue desvirtuando justamente por ese manoseo, es el caso de Televisión Española. Televisión Española, cuando vuelve la democracia, genera una serie de espacios y un estilo de contenidos que no tenía nada que ver con el rating. Después, sucesivos gobiernos hicieron eso que decía Eduardo que no hay que hacer y que decía que no hay que hacer. Fueron metiendo mano y se fue cada vez conectando más. Sobre todo en los programas que pueden incidir, no en las series de televisión ni nada. Y terminó siendo una cosa mucho menos rica y diversa de lo que originalmente era. Bien. Pancho, no escucho radio, no veo mucha tele, así que difícilmente puedo decirte si están muy bien los medios públicos. Pero Bien. estamos lejos de ser la BBC, ¿no? Ah, bueno. Eso está claro. Bueno, eso sí, pero más no te puedo decir. O sea, bueno, podría ser menos, podría gastar menos plata, Bueno, podría ser escuchado. Estás podría ser poniendo visto. bastante para los medios públicos. Deberías capaz que prender de vez en cuando la televisión. No, pero yo creo que sí hay que reconocer que hubo una mejora notoria de infraestructura y de recursos en los medios públicos, ¿no? Eso es notorio, la televisión digital y demás. Hubo un cambio. Ese fue un gran avance de los medios, tanto de las radios públicas como del Canal 5. Nos vamos a una tanda, antes un consejo a la vuelta. La historia reciente volvió a estar en la agenda pública con la muerte de Gilberto Vázquez, pero también con la publicación de un libro sobre Pascasio Báez. Y además todo esto con telón de fondo con una propuesta de Cabildo Abierto sobre que aquellos presos que están en Domingo Arena, mayores de 65 años, vayan a sus casas. De hecho, ahora hubo recién alguna manifestación del Partido Nacional sobre este tema. Ya venimos. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Volvemos a todas las voces y vamos a poner ahora el tema sobre la mesa, un tema recurrente que vuelve a estar nuevamente en la agenda pública, ¿no? Y es la historia reciente. Nos hace bien mirar tanto para atrás. Hay gente que cree que hay que dar vuelta a la página, otros creen que efectivamente todavía falta información para eso. Vamos al siguiente informe y debatimos sobre este tema. El pasado reciente vuelve a instalarse en la agenda del país. Días atrás murió a los 76 años Gilberto Vázquez, exmilitar que se encontraba recluido en la cárcel de Domingo Arena por su responsabilidad en 28 homicidios de uruguayos capturados en Argentina. El 26 de julio de 2006, el ex coronel había admitido ante un tribunal de honor que el ejército ejecutó prisioneros, torturó y operó en Argentina para capturar uruguayos que fueron trasladados en vuelos al país. Tras su muerte, el expresidente José Mujica dijo a Radio Universal: "Lo lamento mucho por su familia, su descendencia, pero mucho más lo lamento por algunos secretos que se debe haber llevado". En 2007,
Gilberto Vázquez dio una entrevista para la película de Cilia Mario Que no vuelva. Si no he tenido nunca una denuncia en 20 años, Tupac nunca se quejaron de mi actitud con ellos, y no porque no le haya dado fuerte, pero nunca hubo una queja. Me sigo encontrando con el ñato, con viejo Marinal, y nos seguimos saludando cordialmente y hemos mantenido esa relación prácticamente que siempre. Por otra parte, también se editó el libro La redención de Pascasio Báez, del escritor Pablo Bierzi. El libro, apelando a diversos recursos narrativos, relata los hechos que llevaron al Movimiento de Liberación Nacional a ejecutar en 1971 al peón que en Pan de Azúcar se topó con una tatucera. Yo quise hacer un libro equilibrado, de equilibrar, o sea, yo pensé, vamos a componer, hacer un libro componedor, porque acá tenemos una historia del pasado reciente de la democracia, no la dictadura, o sea, los 60 y los 3 primeros de los 70. Es una historia completamente sesgada, donde si fuera un álbum de figuritas, yo pienso que vamos a componer, pero el álbum completo, yo tengo en las páginas pares, están llenos de nombres: presidente de la República, actos heroicos, toma de Pando, las fugas de Punta Carretas, y en las páginas impares está vacío. Y hay 66 muertos. En las páginas impares, 66 muertos, hay 14 civiles, hay 33 agentes policiales, muchos de ellos que murieron por buchones, o sea, fueron asesinados por delatar y 18 militares, y hay 71 guerrilleros del MLN también muertos, que los pongo, por supuesto, en el mismo paquete, porque esa tragedia que yo creo que dejó como una especie de cortocircuito que lo estamos sufriendo hoy. De hecho, yo nunca lo conocía a Pascasio, pero me parecía el símbolo, yo creo que de la injusticia, de la desmesura, del desvarío, del cual yo también viví, porque yo soy coetáneo de todo este periodo. Y seguía de largo, y a la semana siguiente volvía, paraba. Entonces, a lo largo del tiempo yo dije, yo quiero un día pasar por la puerta de la estancia de Spartacus a la salida de Pan de Azúcar y no tener que parar, porque además está el cartel de Spartacus, siempre se mantuvo. No quiero parar más, quiero seguir de largo, quiero sacarme ese peso que tengo adentro, y creo que lo hago en homenaje a Pascasio porque si no queda enterrado 2 veces, se enterró en la tatucera y se enterró su memoria. Tenemos una parte de la historia. ¿Cómo se puede cerrar esto? ¿Es necesario cerrarlo? ¿No es necesario cerrarlo? Laura, Rafa. Yo creo que es muy difícil que tú le digas a alguien que perdió a un ser querido porque lo desaparecieron, que cierre de vuelta la página, ¿no? Es como algo impensado. Si a vos te secuestraron a tu hijo, sabés que lo torturaron, que lo mataron, no sabes dónde están sus restos, ¿cómo haces para cerrar esa página? Bueno, me parece que cuando hablamos en términos generales, bueno, sí, más lindo mirar el futuro que el pasado, pero en este caso en particular, a mí me parece que es injusto pedirle a quienes buscan a sus seres queridos que cierren la página. No estoy de acuerdo con eso. Y me parece que quienes fueron condenados, quienes fueron juzgados en democracia, ¿no?, con las garantías del caso, fueron condenados por violaciones a los derechos humanos, bueno, deben cumplir su condena, como la deben cumplir otros presos que hicieron otros crímenes quizás no tan aberrantes, ¿no? Eduardo. No, yo me puse a mirar justamente cuando el martes pasado se planteó darle prioridad a este proyecto de Cabildo respecto a los presos, Domingo Arena, ¿no? Porque el proyecto está hecho a medida, ¿no? De los que están detenidos en Domingo Arena por delitos de lesa humanidad. Se me metieron de una en el tema candente. Y bueno, bien, me gusta. El de fondo es el otro. No, el de fondo es este. A ver, ahora hay una discusión planteada, ¿no? Particularmente dentro del sistema. Primero, si vale la pena, ¿no? Yo me puse a mirar un poco, a ver. Sí. Encontré que, por ejemplo, en España encuentran una fosa común en Zaragoza con 150 fusilados en la guerra civil. Un país democrático, ¿no? En Alemania están juzgando a una ex secretaria de un campo de concentración nazi a sus 96 años. En Estados Unidos continúa la caza a los últimos nazis. Israel no ha detenido nunca, ¿no?, la búsqueda de los responsables del genocidio. Entonces yo creo que mirar atrás es la forma de no repetir en el futuro lo que sucedió en el pasado. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar atrás. Hay que mirar atrás para avanzar, no mirar atrás para quedar anclado en el futuro. Mirar atrás para que se conozcan los hechos
¿no? Y la verdad es que hemos asistido en estos últimos meses al fallecimiento de 2 militares, Nino Gavazo y Gilberto Vázquez, que lamentablemente se llevaron un gran pedazo de la verdad, ¿no? A la tumba, digamos. Yo creo que, primero, que los responsables de delitos de lesa humanidad, que violaron, asesinaron, hicieron desaparecer ciudadanos, secuestraron niños, ¿no? No merecen ser liberados, y menos con una exposición de motivos del proyecto que hay que leer, que lo argumenta desde el punto de vista, lo asocia al COVID. Una cosa realmente, yo diría que impactante, ¿no? Porque es un tema tan serio, no puede ser fundamentado por el lado de la emergencia sanitaria, porque todos sabemos que detrás hay otros intereses, ¿no? Entonces yo me parece que ni siquiera merece ser discutido esto, me da la impresión, más allá de que, bueno, al Parlamento llegará y se discutirá, y me preocupó mucho esa declaración de prioridad que, bueno, ahora parece condicionarse, pero que en algún momento pareció como que se consolidaba una posición mayoritaria en esa línea. Espero que no suceda eso, porque sería una concesión a quienes claramente han violado todo lo que había para violar y que, para peor, aún hoy, guardan el secreto y no permiten que los familiares de esas víctimas conozcan la verdad. Vamos a explicar ese punto, ¿no? Se había planteado en la Comisión de Constitución del Senado que este proyecto presentado por Cabildo Abierto sea prioritario, sea tratado como prioritario porque hay más de 20 proyectos que están sobre la mesa. Ahora, en las últimas horas, hoy el diario El Observador publicaba, por ejemplo, una nota con declaraciones del senador Jorge Gandini, entre otros nacionalistas, que decían, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque hay otros temas también planteados. Es bueno aclarar, Viviana, discúlpame, que el proyecto es para establecer prisión domiciliaria para los mayores de 65 años. Digo, más allá de lo que se discuta o no, pero no es para liberar. Bueno. No, bueno, estamos de acuerdo. Sí, pero estamos de acuerdo que formalmente es así. También que es así. Gavazo se lo vio caminando por la calle muchas veces. ¿Pancho? Sí, y hoy en día existe para mayores de 70 la prisión domiciliaria, exceptuando algunos delitos, dentro de los cuales está los de lesa humanidad. O sea, para darle contexto de que el proyecto no es, beneficiará sin duda a quienes están en Domingo Arena si tienen más de 65 años, pero también a otros que no están allí y que tienen otras causas. Es decir, o que tienen otros delitos y que podrían también, se calcula que somos unos 100 personas de más de 65 años que están en esa situación. Digo para... Sí, de hecho... Obviamente son todos ellos, pero no es más amplio que eso. Por supuesto, igual está planteado también que se plantea por parte de Cabildo Abierto con un objetivo y es los presos que están en Domingo Arena, ¿no? Sí, bueno, es evidente que está eso, pero es más amplio que eso, o sea, no es Domingo... No, porque no puedes hacer para determinadas personas podría, y para el resto, pero no lo hace. Yo, en lo que me es personal, yo creo que aquel que ha tenido una pena para cumplir, lo tiene que cumplir independientemente de la edad que tenga. Yo no creo que haya, sobre todo en casos graves, como dice hoy en día la ley, es decir, hoy en día si tú tienes más de 70 años, pero cometiste delitos graves, no se te aplica la prisión domiciliaria. Bueno, yo no creo que haya que bajar a 65 para eso, y creo que en general si son delitos graves tiene que seguir preso. Así que yo no estoy para nada de acuerdo con que como tiene más de 65 años tiene que ir para la casa, lo más mínimo. En absoluto, para nada. Aparte de 65 años, convengamos que uno está muy vital a los 65 años, ¿no? Sí. Incluso en el Frente Amplio sos una joven promesa que puedes candidatarte. Y ahora tenés que... Vamos a trabajar, en teoría, si se aprueba la reforma. A los 65. O sea que en ese sentido, para redondear, no estoy para nada de acuerdo. Ahora, con relación a la historia reciente que siempre vuelve, notoriamente siempre va a volver. El tema es el énfasis que se le ponga, ¿no es verdad? O sea, puede llegar a ser tapa permanente o podemos llegar a tapa, digo, en el sentido de acción permanente o titular permanente de prensa y preocupación permanente de la opinión pública, o puede ser algo que nos va a seguir acompañando hasta, como bien dijo Mujica algún día, que es que se van a morir los actores y allí desaparecerá el tema. Hasta que no se mueran los actores, eso no va a ocurrir. Cada vez más coincidencia con Mujica. Con Mujica. La primera, creo, en toda la... No, lleva como 3 ya. ¿3? Sí, voy a hablar con el psicólogo. Hablar con el psicólogo. Urgentemente. No está yendo al psicólogo. Hay una cosa, yo no estoy seguro de que tenga razón Mujica, precisamente por los ejemplos que trajo Eduardo a la mesa. Yo creo que cuando uno, y que aparte creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es la voluntad que tenemos como sociedad de cerrar los temas, que me parece sanísimo. Otra cosa, y ahí estoy de acuerdo con Laura, es muy difícil
decirle a los familiares, mirá, la sociedad ya labudó esto y no sé qué. Imposible. O sea, ahí estás entrando en una cuestión, cuando está involucrado ese grado de biografía, es directamente imposible. O sea, si los familiares desaparecidos no se les abre la puerta a saber, esa herida va a seguir permanentemente abierta. Y después, en lo social, bueno, los ejemplos que traía Eduardo son todos casos que tienen más de 70 años, 80 en algunos casos, y el debate sigue abierto. Yo no creo que cuando la gente se muera, esos cierres, yo los llamo, o los puedo llamar, cierres en falso. Pero pasa a ser historia y no tanto memoria. Creo que puede haber una distancia. Pero ¿no? sí, pero en España está el debate de la ley de memoria histórica. Exacto. Y sigue siendo una cuestión que se discute aparte en términos de política. O sea, en términos de partidos políticos. Yo creo que Uruguay también tiene un debe, con respecto a la historia reciente, hay un debe de los historiadores, en el sentido de que esa historia reciente se ha dejado en manos de periodistas, que algunas cosas sabemos, pero que tenemos, como se dice, la amplitud del océano y la profundidad de un charco. Entonces, hay temas de la historia reciente que los tienen que tratar los historiadores. Capaz que es tan reciente que no, pero de hecho, sobre esa época, años 73 o la década del 70, hay una cantidad de documentos. No todos los que están. Esto no lo digo yo, esto lo dice un historiador amigo mío que se llama Jorge Chagas, que él siempre dice, la historia reciente es un debe de los historiadores. Bueno, y ahí está planteado un tema también y es esto de los relatos. Efectivamente, falta un relato, se ha acomodado. No, pero fíjate, relatos sobran. Lo que hace falta es alguien que venga, un historiador, un científico social, y con herramientas que no son el relato, sino la historiografía, las pruebas, los datos, establezca. Sí, Chagas, por ejemplo, con Truyen hicieron la mejor biografía de Pacheco que se haya hecho. Que es un gran Chagas libro. es muy interesante. Chagas y Truyen, Pacheco, La cara oculta del poder, la mejor biografía que hubo. Pero fíjate Mujica, ¿no? que me lo mencionaba. Dice, se fue Gilberto... Lo mencionabas tú. Lo sacaron. Sí, lo saco yo, pero porque lo mencionaban bien, lo mencionábamos bien. Se muere Gilberto Vázquez y se lleva secretos. Pero, ¿acaso los tupamaros viejos no tienen enormes secretos? Tú mencionabas a los periodistas, Leonardo Abercon, por ejemplo, hizo una gran investigación en el año 72, cuando los tupamaros y los militares salieron a torturar gente juntos. Por ejemplo, el contador Cohen. Entonces yo digo, pero, a ver, se muere Gilberto Vázquez, ¿no es de un cinismo atroz salir a decir se fue con secretos cuando la plana mayor vieja, y en particular Mujica, tiene enormes secretos para contar? Yo qué sé, me parece que hay un momento que no se puede politizar las cosas a ese punto con un cinismo tan grande. Me resultó muy chocante eso. ¿Eduardo? En ese No, sentido. yo en la teoría de los dos demonios no voy a entrar, ya lo discutimos una vez. Yo creo que la comparación entre lo que son crímenes, delitos de lesa humanidad y no son comparables a otro tipo de acciones. Pero mira que la gente se muere igual, ¿eh? No, la gente sí, claro, pero la responsabilidad del Estado no es la misma. No, del Y acá Estado no es la hay un misma, rol del individual Estado sí. Individual sí. fundamental que hay que distinguir cuando los represores son agentes del Estado. Y ese es un elemento fundamental que distingue de otras acciones. Bueno, esto te que lo digo que pueden es ser en muy conjunto. condenables, ¿no? Esto es en conjunto, Bueno, por eso te menciono. Sobre eso hay mucha historiografía y hay documentos. Yo recuerdo que están escritos, fueron entregados en CD a los partidos políticos. En su momento Tabaré Vázquez convocó un conjunto de historiadores que hicieron una larga recopilación de documentos. Yo leí parte de esos documentos. Varios tomos. Perdón, varios por este intercambio que acaban de tener, Pancho, ¿vos crees que los asesinatos y secuestros del MLN son delitos de lesa humanidad? Sin ninguna duda, si considerás los otros también. Por ejemplo, Pascasio Báez. Estuvo 6 meses desaparecido, Pascasio Báez. Los tupamaros nunca dijeron que lo habían matado. Lo descubrieron. El libro lo va a narrar, me imagino. A ver, tienen un desaparecido que es el señor Arregui, creo que se llama apellido vasco, que empieza con A, que lo desaparecieron los tupas. Nunca apareció. ¿Por qué? Porque era un preso común que se escapó, no me acuerdo cómo, y lo terminaron ejecutando. A ver, eso de que hay unos que son espantosos, que por supuesto lo fueron. Pará, yo no voy a estar... Empecé diciendo que los que están en Domingo Arena, juzgados por democracia, en época democrática, cometieron delitos tales que no creo que tengan que salir, tienen que morir hasta el día que... Morir no, tienen que cumplir toda su pena en prisión. O sea, yo no estoy diciendo, que la dictadura no hizo nada, en lo más mínimo. Ahora, la otra de que era un conjunto de gente que quería lo mejor para el país y que llegó la dictadura, no es verdad, en lo más mínimo. Eduardo, pero, ¿y vos perdón, crees que no? Porque no hay, para dejar la A polémica ver, yo planteada, creo ¿vos crees que no? hay una diferencia notoria. Cuando son agentes del Estado, esto creo que ya lo hemos conversado y me parece que estamos coincidiendo, ¿no?, en este aspecto, cuando son agentes del Estado quienes cometen esta clase de violaciones, a cuando son, lo cual no quita que no sean crímenes, ¿no? Exacto. Yo creo que esa es la no le estoy diferencia. restando Creo para que esa es la nada. diferencia.
responsabilidad. Lo que digo no es lo mismo el aparato institucional del Estado operando con una política de terrorismo de Estado. Es la ¿no? diferencia entre el terrorismo de El Estado terrorismo El de terrorismo Estado, de Estado. exactamente. Exacto. Ahora, quiero decir una cosa que me parece importante, porque acá hemos coincidido los cuatro, ¿no? Sí. En que en realidad esto no debe transitar un proceso parlamentario y ser aprobado. Esto me parece es una cosa importante. Yo no dije dije que no debía Pará, transitar un no, proceso no, parlamentario. no. Hemos Yo di mi coincidido los opinión cuatro. A ver, de que si esto fuera el parece que- Parlamento, Sí. por lo que no, yo sí. escuché, No salía. Sí, si no se salía. votara el proyecto, No salía. No sale salía. con 0 votos en 4. En ese sentido. sí, no, Claro, no, eso, no eso salía. está, sí, sí. No, Entonces, bien. quiero preguntar, y no quiero elucubrar teorías, porque para elucubrar teorías ya hay gente de sobra en el Uruguay, ¿no? La pregunta es, ¿qué sentido tiene la presentación de este proyecto cuando es notorio? Me parece que no va a haber votos a favor. He Bueno, escuchado pero hace una una sola semana voz. no parecía, ¿no? ¿Eh? Hace una semana Bueno, no parecía. entonces mi preocupación es que me parece que a esta altura ya debería haber expresiones concretas de los partidos políticos democráticos en el Uruguay condenando, condenando no, porque no hay que condenar un proyecto de ley, rechazando este proyecto ¿Pero de por ley qué? Esperá. y transmitiendo tranquilidad, ¿no? Pero esperá que Pero se discuta en el Parlamento. bueno, Esto no es el Parlamento. No, Fernando, pero vos la que- declaración de prioridad que se hizo el martes pasado alertó, ¿no? Porque Pero cuando ¿por qué? uno Pero prioriza no un me parece mal proyecto... que sea- Yo sea creo que, a ver, prioritario. en el No, Parlamento no, están pero las ahí- personas que cada uno de nosotros eligió democráticamente Está y me bien, parece que pero- está bueno que sea el debate. Nosotros pero estamos cuando- acá a haciendo ver, un programa periodístico. Lo que yo me que es refiero es lo diferente. siguiente, cuando uno prioriza un proyecto, en general es porque pretende aprobarlo. No, bueno, rápidamente. no se dijo eso, ¿eh? No se No, comunicó. yo no digo que se diga, digo cuál es el procedimiento parlamentario. Y hoy, ¿sabes una Entonces, cosa más que leí respecto me a este alegra tema? que no sea así, ¿no? Que me parece Pero no sé interesante. si va a ser así. No te adelantes, capaz que lo termina No. aprobando. Bueno, no se sabe. Leí de unas Sería declaraciones terrible, de Petit respecto a este tema, me parecieron muy interesantes, que hoy por hoy existe la posibilidad, si un preso, supongamos, 80 y pico años, enfermedades terminales, lo que fuera, quisiera presentar su caso a un juez para que lo estudie en particular, para ver si a ese preso en particular le dan prisión domiciliaria, lo puede hacer. Es decir, y la justicia dirime. Quizá la justicia tiene la compasión que en este caso creo que ellos no tuvieron, ¿no? Pero digo, Bueno, pero eso... Pero no hay eso- marco eso legal puede- para eso, ¿no? ¿Qué? No hay marco legal para este tipo de delitos. Claro, claro, no. pero sí hay marco legal para que un juez Porque expida. En este caso el proyecto considera... No me refiero al proyecto, Ah. me refiero a lo que Petit decía, que si un preso en particular quisiera plantear su caso, lo puede plantear. Claro. Pero hoy Un juez. mira, por ejemplo, lo que pasó con el dueño de Freeport, ¿no? Alegó problemas de salud, le dieron la domiciliaria y después pidió autorización para irse de viaje a un lugar y se terminó yendo a otro y no sé Bueno, qué está pero el a tema. ver, yo confío en la justicia de este país. No, está claro. Si se Digo que presenta hoy en frente a día un también juez- se plantea, ¿no? Por temas de edad o por temas de Claro, salud y se porque accede a nivel mundial, determinados... saliéndonos del caso Domingo Arena, saliéndonos del caso de esos presos, a nivel mundial sucede que los presos de determinada edad o con enfermedades terminales, en general se les puede dar prisión domiciliaria. Es una práctica que existe a nivel mundial. Pasa que ahora, como está metido el tema de Domingo Arena en medio, obviamente es imposible Claro. discutirlo sin poner eso en la No, lo que mesa. pasa es que hay alguna particularidad del proyecto, porque para acceder a ese beneficio hay que tener una determinada cantidad de años y demás. Este proyecto toma como referencia el momento que sucedieron los hechos. Por lo tanto, los años son suficientes como para llegar a la posibilidad de acceder al beneficio. Por lo cual, yo no casualmente dije que era un proyecto hecho a medida, porque si se contabiliza el momento del procesamiento, ninguno puede salir. Claro, En cambio, si se hace referencia a los hechos originales, ahí sí. ahí sí se pueden salir. Bien. Por tanto, repito que es un proyecto hecho a medida de los presos de Domingo Arena. Fernando. Sí, yo creo que la pregunta que se hacía Eduardo de por qué se plantea una cosa que muy probablemente no vaya a salir. Yo creo que es cada vez, o sea, parte del juego democrático es lanzar esos globos sonda en los cuales te sirven, por un lado, para testear cuál es el estado de la opinión pública respecto a un tema, cuál es el estado parlamentario respecto a ese tema, y también contribuyen a marcar perfil del partido que lanza el globo sonda. Es decir, no todas las acciones políticas, no todas las acciones parlamentarias, y estoy pensando, por ejemplo, en las interpelaciones, se hacen pensando que vas a obtener algo a favor de lo que vos planteás. Simplemente en algunos momentos utilizás el recurso, porque la democracia te habilita a utilizar el recurso, y lanzás un globo sonda para ver qué opiniones se generan y qué cosas saltan y ocurren en ese tema. Hace muchos años Mujica dijo que tenían que estar presos en la casa, ¿no? ¿Te acordás?
No me acuerdo, pero, Sí. pero en todo caso coincide. Bueno, por eso me coincide- hiciste acordar, porque es un perfil, bueno, Mujica lo dijo. No, O sea, ahí ahora no lo coincido presenta, con Pancho. Pancho lo dijo lo eso. sé que lo presenta Cabildo Abierto, pero Mujica lo dijo siendo presidente, lo dijo. Sí, nunca presentó un proyecto de ley de nada. No, era presidente de la República, esperaba que la bancada lo hiciera y se ve que le dieron pelota. No esperaba nada. No esperaba, Yo- larga por largar, no no esperaba. globos sonda. No, que hacían. yo lo que Bueno, digo, no, pero sí me parece, hoy en la mañana se hizo referencia a un proyecto de ley de extensión de la licencia por maternidad. Y el otorgamiento, estoy poniendo un ejemplo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero tiene que ver con los globos sonda. Y se estableció un mecanismo de otorgamiento de 45 días de licencia a los padres. Laura presentó un trabajo hace poco que sabe perfectamente que las mujeres son las grandes perjudicadas en el mercado de trabajo, ¿no? Ese proyecto le da 45 días de licencia a los padres en los 2 años primero de los hijos. Obligatorios, además. ¿O Sí, no? Obligatorios. creo que sí, eso no lo tengo claro. Pero lo que digo es que hace referencia a un artículo de la ley de 2006. En el 2013 se modificó toda la legislación, se extendió la licencia por maternidad y se generó una licencia por paternidad. Sí. Sí. Y esto tiene que, licencia parental, ¿no? Que Sí. fue un avance, en mi opinión, muy importante del Ministerio de Trabajo de la época, ¿no? Se llama autobombo. Se llama Pero autobombo. nadie se dio cuenta. No, él se dio cuenta, por eso es autobombo. Lo que quiero decir es que el proyecto presentado hace referencia a lo que estaba vigente en 2008. Y que ya hasta fue modificado. Que fue modificado. Entonces, yo lo conversaba hoy con una colega tuya, que en realidad, A mí esas cosas a veces me dan la sensación. ¿Puedo decir que es...? yo lo que digo es que hay no cosas que se tiran para la tribuna. Esto es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que voy a tener licencia 45 días, porque voy a ser, si soy padre, ya no voy a hacerlo, obviamente. Nunca se sabe. Bueno, no se sabe, es verdad. Pero lo que quiero decir es que yo creo que hay cosas que se tiran para la tribuna y luego quedan ahí, ¿no? Yo he escuchado fuertes discursos contra la usura y demás. Hay un proyecto presentado contra la usura, nadie lo considera, no lo ha considerado quien lo presentó. Entonces, hay una cuestión aquí que tiene que ver con algo que me parece que no ayuda, y es el estar presentando proyectos todo el tiempo para llenar cajones porque uno sabe que no tienen mayoría suficiente. Y estoy hablando desde la oposición, ¿no? Pero eso es Porque son de proyectos- todos los políticos, no desde seas la malo, lógica de que Son lo Eduardo. proyectos presentados por un partido que integra la coalición de gobierno, ¿eh? No, está bien, pero esto de los que globos te- sonda que los te- atraviesa que a si vos todos. sos parlamentario, creés en una idea y armaste, tomás el trabajo de investigar, desconozco que tú planteaste, el de los 45 días, no lo leí. Pero que No sos nos vayamos de parlamentario y preparás el proyecto, lo fundamentás y lo querés presentar, me parece que está bien que lo presentes, forma No, está parte de bien. tu laburo, Yo ¿no? no- Digo, yo- para yo- eso Yo no dije que le estuviera pagan mal, sueldo. yo no dije que estuviera mal lanzar los globos sonda. No, Yo dije no. que Es parte de una funcionaban estrategia. como eso, como una especie de Forma test. parte de la política. Claro, Claro. es parte del juego democrático. Eso está bien, pero lo que digo es que cuando uno realmente pretende que el proyecto salga, previamente trabaja para construir mayorías, ¿no? Bueno, no es el caso de este proyecto. que No, estamos no, hablando. Porque yo la justamente, es lo que estoy construyo diciendo. distinto, claro. No es el caso de este proyecto. Claro. Por lo menos no de acuerdo a lo que vos interpretás, que es cómo hay que hacer la mayoría. Capaz que lo plantean de forma distinta. Notoriamente la coalición, esto es un análisis un poco más teórico, la coalición de gobierno ha demostrado funcionar distinto al Frente Amplio como cuando gobernaba. Frente Amplio llegaba con las cosas consensuadas y la coalición de gobierno, esta llega con, digamos, en el Parlamento hace la mayoría. Yo creo que eso Sí. es notorio que Sí, hay una no, forma no, distinta la de coalición pensarlo. no tiene una mesa política. Bueno, porque como no es tiene una Frente unidad. Amplio. No, Claro. bueno, no estoy diciendo que sea, estoy diciendo No, no, es no, otra es una forma, descripción, otra forma de, descripción, claro. de operar, digamos. Exacto. Puede ser una forma de presionar también, ¿no? Bueno, Pero, o sea, pero esa presión colocar en siempre la existe. agenda Esa pública. presión también existe en la mesa política, Pero, claro. solo que el Frente Amplio la procesa internamente. En Está este bien, caso la pero coalición yo la te voy a poner un procesa en el ejemplo concreto. Parlamento. Se acaba de aprobar, y no pretendo abrir la discusión sobre el tema colonización, que ya discutimos largamente, ¿no? Varios programas. Varios programas. Pero quiero decir que hoy vi un reclamo de más recursos para vivienda, lo cual no me parece mal. Ahora, se acaba de instrumentar un mecanismo muy complejo, con el cual nosotros claramente discrepamos, pero que se instrumentó para la atención de la vivienda. Pasan 10 días y Sí, se que debe- vuelven a reclamar recursos para la sí, vivienda. dijiste que le iba a votar el Frente y no lo votó. Ya que ¿Cuál? volvemos a ¿Lo votó? ¿Lo votó al No, final? Claro, votó su proyecto, lo dije. Ah. Y lo No, reafirmo. su proyecto. No, pero La no pregunta votó, yo le no pregunto- votó Claro, la ingeniería armada. Votó el de proyecto con su fideicomiso. financiamiento. Ahí va, para que Es quede lo que yo claro aclaré. también. Bueno, chiques, para el final les voy a muy proponer bien. hablar de lenguaje inclusivo, porque UTE... Acabo de ver grandes coincidencias también, vas a ¿Eh? ver.
¿Va a haber coincidencia? Decís, Yo creo que sí, que grandes Si no, coincidencias. no nos van a esperar. Vamos Esto a ya decir que no van a es un debatir programa de debate. fuerte. ¿Qué querés que te No, diga? claro. No, Ya está. al Están contrario. coincidiendo mucho, ¿no? Buen Me debate. la están complicando. Vamos a hablar del lenguaje inclusivo porque UTE resolvió eliminarlo. La Intendencia de Montevideo lo tiene obligatorio. Y hay como distintas políticas planteadas dentro del Estado. Particularmente allí, ¿no? En el Estado. ¿Qué debemos hacer con el lenguaje inclusivo? Por ejemplo, se debe de plantear también desde la educación. Hay visiones encontradas, aunque diga que están de acuerdo, van a ver cómo se van a pelear. Ya venimos. No. Último tramo de todas las voces y ponemos el lenguaje inclusivo sobre la mesa a raíz de algunas decisiones que están planteadas en el Estado. Vemos el informe y arrancamos el debate. El directorio de UTE decidió rechazar la difusión y formación del lenguaje inclusivo dentro del ente, según informó la semana pasada el semanario Búsqueda. La propuesta fue llevada al directorio por el Comité de Calidad con Equidad de Género. En la Intendencia de Montevideo, en tanto, el lenguaje inclusivo es obligatorio para actos administrativos y comunicación institucional. ¿Es necesario el debate sobre el lenguaje inclusivo? ¿Deben las instituciones asumir promover cambios en la forma de expresión? Todes, nosotres, niñes, la Real Academia Española no acepta estos cambios. ¿Son parte de una moda, una reacción social, una batalla cultural y política? ¿Qué papel juegan las instituciones del Estado? ¿Qué va esta batalla? ¿Es cultural, es social, es política? ¿Qué hay atrás del lenguaje inclusivo, Fernando? Bueno, yo creo que es todo eso al mismo tiempo, ¿no? A mí lo que me resulta un poco... la otra vez hablábamos con Pancho y nos descubríamos los dos marxistas de la parte... Oh, bueno. Sí, Cuando dijiste nos descubríamos los dos, temblé. Nos descubríamos los dos. No, ¿Dónde pero termina me esto? refería a... en términos teóricos. Bien. No, había una parte de Marx que a mí me parecía interesante y que también coincidíamos con Pancho, que era aquella parte de la reivindicación de la importancia de la base material de la existencia de las personas. Que el primero de este filósofo que planteó la importancia de modificar la base material de la vida de las personas, o que lo planteó de una forma radical, fue Marx. Yo la sensación que tengo, y lo que voy a decir capaz que suena un poco fuerte, pero me parece que tener un debate sobre si el rol del Estado debe ser utilizar una vocal u otra, a mí me parece que es, ¿cómo decirlo? No sé si improcedente es la palabra, pero me resulta increíblemente chocante que eso ocurra en un país en el que tenés 250.000 personas viviendo en asentamientos. Entonces, no estoy diciendo que una cosa deba sustituir la otra. Lo que estoy diciendo es que si la gente me votara a mí, yo lo que haría es priorizar por todos los medios posibles cómo podés construir ciudadanía a partir de cubrir las necesidades materiales antes que preocuparme por cuestiones que solamente afectan y que además no afectan la vida de esas personas que no tienen la vida material solucionada. Todo tiende a ser como un debate entre la academia, esa clase media que además vive con saneamiento desde hace no sé cuántas generaciones y nunca tuvo el menor problema. Entonces, yo la sensación que tengo es de que es más allá de si todavía en el futuro sabremos, habrá que medir los efectos que tiene esto, qué tanto utilizar una vocal en lugar de otra mejora la vida de las personas. Bueno, en este momento a mí me parece una cosa como bastante delirante estar discutiendo a nivel del Estado si hay que hablar con la E o con la O. ¿Laura? Creo que la discusión no es si hay que hablar con la E y con la O, pero coincido en algo contigo. A mí en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres hay temas que me preocupan muchísimo más que el lenguaje inclusivo. Me preocupa mucho más la brecha salarial, me preocupa mucho más la brecha de participación en cargos de decisión, me preocupa más la violencia por las mujeres. Es decir, este no es un tema que me parezca tan relevante, pero, dicho esto, por existir esas otras barreras que enfrentan las mujeres, me parece importante que cuando gramaticalmente es correcto y existe, se utilicen los sustantivos y las palabras que aluden al género femenino. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tenés, por ejemplo, en una empresa una reunión de socios y hay una socia, hay una socia.
hay una gerenta y hay una directora. En política hay una senadora, hay una presidenta, hay una intendenta. Son palabras que en el idioma español existen, que visibilizan que quien ocupa esos cargos son mujeres, y precisamente como existe esa brecha de participación de las mujeres, esas brechas salariales, esas diferencias, me parece relevante utilizar ese lenguaje. Y un ejemplo más, que eso creo que sí afecta materialmente a las personas. Cuando vos haces un aviso, por ejemplo, de reclutamiento de personal, y vos ponés, yo trabajé bastantes años en la industria de recursos humanos, por eso uso este ejemplo. Teníamos testeado, cuando vos ponés, se busca experto en redes sociales, o ponés, se busca persona con experiencia en redes sociales, la cantidad de mujeres que se te postula es notoriamente diferente, 25% más con el segundo. Es decir, que hay expresiones del idioma español que incluyen a hombres y mujeres. Lo de hablar con la E, para nada, no me parece que sea parte del idioma español. Pero esto sí me parece Pero eso importante. es el desdoblamiento del lenguaje, que es otra cosa diferente del lenguaje inclusivo. No, pero se llama lenguaje inclusivo. Naciones Unidas, que los consejos que te da el lenguaje inclusivo son estos. El desdoblamiento del lenguaje, es decir, el decir todas, todos, etcétera, es una cosa que podemos, si efectivamente vos tenés esa experiencia, no seré yo quien te diga que esa experiencia no existió, ¿no? Yo estaba hablando de otra cosa. Claro. Estaba hablando de esa especie de neolengua. Ah, no, bueno, eso es otro tema. Que a mi entender es bastante orwelliana y que además no surge de ninguna necesidad tangible de quienes supuestamente serían sus beneficiarios. Claro, vale decir también que no es solo una discusión aquí en Uruguay, ¿no? La Real Academia Española se ha expresado sobre el tema, está planteado. Es una discusión, pero yo creo que tiene más que ver es una especie como de identificador social moral. Por eso me resulta un poco... ¿Qué quiero decir con moral? Si yo utilizo la letra E, demuestro ser moralmente superior a vos que no la usás. Hay mucho de eso. A mí eso es una cuestión de... funciona como un identificador para el grupo que la propone. Es decir, no necesariamente va a solucionar la vida de nadie, ni va a incidir en la vida de nadie, pero funciona como una especie de confort interior que te permite saberte mejor que quienes no lo usan. O sea, funciona como una marca y que aparte, curiosamente, ¿de dónde surge esa marca identitaria que te hace mejor? Y surge básicamente de la academia. Lo decías vos, en otras academias la situación está muchísimo más desarrollada. Acá en Uruguay estamos discutiendo eso y si el Estado lo hace o no. Yo creo que de alguna forma es una especie como de intento de ir por un atajo a un problema que tiene una complejidad que va muchísimo más allá del uso del lenguaje. Bien, Eduardo. Yo quiero aterrizar un poquito más, me parece, porque en realidad esto que Laura mencionaba se modificó, es parte de un convenio que la UTE tenía con InMujeres. Yo firmé ese mismo convenio, ese mismo programa que se llama Calidad con Equidad, entre la Intendencia de Montevideo y InMujeres, y lo hice con Mónica Botero, con la actual directora de InMujeres. Porque el convenio no solo tiene que ver el aspecto vinculado al lenguaje, que además, en mi opinión, hace referencia al todos y todas, ¿no? Tiene que ver con identificar las brechas existentes entre mujeres y hombres en la organización. Y esto tiene que ver con la cultura de la organización, y aún en organizaciones como la Intendencia de Montevideo, donde el ingreso es absolutamente transparente, porque por concurso y por sorteo, existen brechas salariales que se originan muchas veces en partidas adicionales con las cuales se compensan sobre tareas, y para la cual normalmente se eligen a los hombres. Y estoy hablando de una institución que fue vanguardia, ¿no?, en los temas de equidad de género, como fue la Intendencia de Montevideo. Y aún así, someternos, porque InMujeres es quien certifica este programa de calidad con equidad, someternos a esta tarea creando comités de equidad en cada una de los departamentos y divisiones de la Intendencia provocó un debate interno muy rico, no solo del aspecto puntual del lenguaje, sino de todos los aspectos que establecen inequidades entre hombres y mujeres. ¿Pero vos decís que esa brecha entonces se redujo? Yo creo que esa brecha se va reduciendo, pero que es una transformación cultural muy importante, entre las cuales el lenguaje es una señal.
¿no? Lo ves como una Este, señal. me gratifica lo que Laura dice, porque realmente me molesta cuando en el Parlamento se nombra reiteradamente a la vicepresidenta de la República y se le dice señora presidente. Los legisladores del Partido Nacional le dicen señora presidente, ¿no? Pero perdón, Graciela Bianchi cuando asumió la vicepresidencia, yo le pregunté en la radio y me dijo, no, vicepresidente. Ahí está. Bueno, vicepresidente. Yo creo que esas cosas que si bien no tienen el trasfondo importante que se les puede dar desde el punto de vista... Digo, son para señales, que no, hasta hay mujeres que están o sea, que Bueno. no comparten. Exactamente. Son señales que si bien tienen una connotación más profunda, en realidad son señales de retroceso, ¿no? Y eso me parece que es una punta de un iceberg, ¿no? Donde hay que caminar hacia la equidad. Entonces, cuando es un gran avance que en mujeres pueda certificar a todas las organizaciones públicas y atender los problemas de inequidades de género en todos los aspectos. Eso tiene que ver con acoso laboral, acoso sexual Claro. y demás. Ese avance es el que después va generando transformaciones culturales donde los cuales el lenguaje es un aspecto muy menor. Pero me parece que lo que hay que seguir impulsando son las políticas de equidad de género, sobre las cuales se ha discutido mucho y se ha banalizado mucho la discusión también por parte de algunos actores, ¿no? ¿Pancho? Sí, yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa son las políticas de género que buscan la igualdad, en el sentido que, en todo caso, que buscan que si hay desigualdades sean justas. Y otra cosa es la utilización del lenguaje para cambiarlo con un objetivo que es, él dice orwelliano, con toda razón Fernando, implica un cambio sustantivo de fondo. La lengua es lo que nos permite comunicarnos. Quienes están a la vanguardia de estos asuntos no es gente, como bien decía Fernando, que tenga otro tipo de dificultades. Digamos, tenés la vida resuelta y te empezás a preocupar por ese tipo de cosas. Es lo que llamaría la izquierda vieja una preocupación pequeño burguesa. Pequeño burguesa. Pequeño burguesa. Entonces, en ese sentido, creo que busca, de alguna forma, se inserta dentro de una lógica internacional que no tenemos que ya más, no podemos negarla más, en el sentido que hay una lógica woke, que le llaman en Estados Unidos, Sí. de rupturas, de buscar grietas, de buscar conflictos internos, que pasan por el racialismo sistémico, que lo dicen que hay una especie de racismo sistémico en las sociedades occidentales, por llevar la igualdad de género a una lógica de confrontación entre hombres y mujeres, y por querer cambiar la forma de hablar en un sentido que, bueno, es una neolengua que sobre todo es súper injusto para Pero vos le las llamás clases neolengua populares. porque a mí me gustaría saber de qué estamos hablando. Bueno, del Le chique, estoy- de del E, entonces, de la E. no solo, Pero no, yo con creo lo que que todas yo y te todos planteé, por es ejemplo, absolutamente redundante. pero con lo que yo te planteé, por ejemplo, Sí. de que Presidenta, cuando la palabra senadora. existe y es aceptada y una mujer ocupa una determinada posición, se diga en femenino, a mí me parece que eso es Yo creo que absolutamente eso- necesario, En eso estoy de acuerdo. porque visibiliza algo que antes no se daba. Yo lo que Antes no tenías, por ejemplo, una vicepresidenta mujer. Claro. Y hoy la tenés. Entonces, por eso le decís vicepresidenta. Como decir una Porque intendenta a mujer. las niñas que están en la escuela visualizan que el día de mañana pueden llegar a ser vicepresidentas. Pues son lo que los gringos llaman los modelos de rol. Pero en ese caso estás hablando de palabras que existen en el lenguaje. Exacto, del pero por ciudadano. eso pongamos acá de Pero el modelo habla de eso. Creo que con la E estamos todos de acuerdo que no. No, yo lo que digo No, es que todo de acuerdo, no. una cosa Acá, es cuando, ¿por qué nadie sabe lo que es una jarcia o lo que es un foque? Y porque hace 200 años que no andamos en barcos a vela. Entonces, todo ese vocabulario que tiene que ver con las velas no lo conoce nadie. Ahora, otra cosa es desde el Estado decir en qué sentido debe hablar la población para ser mejor moralmente. A mí eso me parece... me quedo con lo de que no tiene mucho sentido gastar recursos públicos en esto, pero para mí tiene otro peligro Y atrás. digo, que yo no es quiero tan cerrar el luminoso. razonamiento. Digo que es súper injusto Breve. por las clases populares, son las sí. que más dificultades tienen para hablar bien, para conocer bien el idioma, y es un gran distintivo de clases sociales el tema del idioma. Sí. Y justamente respetar el idioma con sus reglas les permite a ellos llegar a lugares que si no llegarían, porque si además después le pones casuísticas que hacen que te sigas diferenciando, que son pequeño burguesas, lo que hay implícitamente es una separación hacia las clases populares que a mí en lo personal me resulta, bueno, chocante, molesto y propio de una burguesía que no me convence. Yo propondría encarar los temas de equidad de género
como temas globales, ¿no? Para un debate más profundo, porque me parece Encantada. que por Temas ahí que me apasionan. es por donde viene la cosa, ¿no? Bien. En una sociedad francamente injusta con las mujeres, ¿no? Bueno, hicimos un gran programa, ¿no, chiques? ¿Qué les Como parece? siempre. Muchas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar con todos ustedes el próximo lunes, después de Sopa de Letras 22:30, más o menos. Chau, chau, que pasen bien. Hasta luego.